predican y exponen el evangelio. Les invito, hermanos, a que vayan ahí. Los hermanos Federico y su papá, el pastor de su iglesia, y su prometida están trabajando al 100%. Trabajamos también de la mano con el Ministerio de Dios es Santo. Les saludamos en Colombia. Y todos los hermanos que se unen ahí a la transmisión. El versículo 14 dice: y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud, entró en casa. Le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿A quién les dijo esto, hermanos? A sus discípulos. ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía siendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades salen de dentro salen y contaminan al hombre. Amén. Amados hermanos, entonces cuando el Señor Jesús está explicando esto a sus discípulos, está dejando en claro que está hablando de la comida. Precisamente habla de la comida porque el tema inicial surge antes de la comida. Esto hizo temblar a los discípulos, tanto que tuvieron confusión y no entendían a quién hacerle caso. Si a los fariseos, que eran hombres respetados porque ellos conocían la ley, muy religiosos, o al Señor Jesús. Y más adelante, como leímos, lo explica él. ¿Qué acaso ustedes están confundidos? ¿No entienden? El Señor Jesucristo está explicando que no es la comida que comemos o la limpieza en nuestras manos o las manchas rituales que nos ensucian, sino lo que nos contamina son los pensamientos y sentimientos en nuestros corazones. Y está señalando obviamente lo que los fariseos estaban diciendo. Está totalmente en contra del Señor. Los fariseos están molestos con los discípulos y con Jesús. ¿Por qué, hermanos? ¿Recuerdan? Porque no se lavaron las manos. Porque no se lavaron las manos. Entonces, este lenguaje es fuerte en el contexto de una cultura que premia seguir al pie de la letra la ley de Dios. Es como ellos tienen sus reglas y ha sido una tradición de años tras años. Y el Señor Jesucristo viene y dice que siempre no, o que no es importante. Para ellos fue un golpe tremendo. Porque obviamente, hermanos, ellos lo hacían porque ellos tenían el deseo de agradar a Dios. Ellos tenían el deseo de agradar a Dios y muchos de ellos ya no recordaban que esas añadiduras no eran parte de la ley, sino las tomaban como parte de la ley o aún más importantes. Más importantes. Entonces, el Torá o los 5 primeros libros de la ley describe detalladamente lo que constituye un alimento limpio o un alimento impuro. Y la gente judía se distingue a sí mismo de sus vecinos paganos por la observación de estas leyes alimenticias. Entonces, decir que una persona no queda contaminada por lo que come, para ellos es una declaración ofensiva. Y es una declaración de Jesús muy valiente, porque el Señor Jesucristo sabe lo que está ocasionando. Pero el Señor Jesucristo no venía a solapar, no venía a abrazar la mentira, sino por el contrario, venía a mostrar la verdad para dar libertad. ¿Recuerdas? Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces el Señor Jesús venía a hablar. Es sorprendente, hermanos. Cuando entramos en el tema de la predestinación, creemos que los fariseos estuvieron predestinados para que fueran endurecidos de por medio y no entendieran al Señor. Pero cuando recordamos que el Señor Jesucristo es la luz y que es la verdad, el Señor Jesucristo está dando la oportunidad a uno de esos hombres de que se arrepientan y vuelvan a la ley, hermanos. Es un tema muy complicado, predestinación y responsabilidad.
Pero debemos de saber que ambos están en la Biblia. Por eso está el arminiano y el calvinista. El calvinista dice solo soberanía de Dios y el arminiano dice yo le ayudo a Dios. Por eso hacen su oración de fe, por eso lo reciben en su corazón, por eso su salvación se pierde, porque ellos supuestamente colaboran. Y ambas doctrinas están en la Biblia, hermanos. El problema es inclinarte a cualquiera de ellas y no quedarte en el centro. El Señor es completamente soberano para salvarme, pero yo soy completamente responsable para perderme. Soy completamente responsable para perderme. Entonces estos hombres, hermanos, estaban enfurecidos en tal manera. Recordemos que no podemos ver siempre a todos los fariseos como monstruos, como hoy en día algunos de nosotros, pastores, hemos recibido esas acusaciones. Eres un fariseo religioso legalista, no eres open mind. La cultura ya ha cambiado, tú deberías de cambiar también. Por eso tu iglesia no es una mega iglesia. Algún día el hijo de Jesús, Adrián Romero, tuvo un debate conmigo por Facebook y me dijo, ¿quién te crees tú, el apóstol Pablo o qué? ¿Así como vas a llenar tu iglesia?, me decía. Y como dicen por ahí, ¿no? Más vale una iglesia pequeña, santa, al cielo, a una iglesia grande, insana en el infierno, ¿no creen, hermanos? Entonces el Señor Jesucristo, trastornando completamente el mundo, hermanos, estaba diciendo eso, estaba diciendo que una persona no queda contaminada por lo que come. Y aunque ellos ya habían visto estas acciones de Jesús en otras ocasiones, les recuerdo, el Señor Jesús tocó un leproso. ¿Qué pasaba cuando alguien tocaba un leproso, hermanos? ¿A cuántos pasos no podían estar de un leproso? ¿Sabes lo que son 50 pasos? El Señor se acercó hasta tocarlo, hermanos, hasta tocarlo. Comió con pecadores. No se preocupó porque una mujer contaminada lo tocara. Estuvo con prostitutas, aún defendió a una de ellas. Recordando, hermanos, que el Señor Jesús toca todo lo inmundo y lo bendice. Y en lugar de que lo maldito lo contamine, Él contamina con santidad a lo maldito. Por eso tenemos nosotros la oportunidad de estar en Él, hermanos. Gloria a Dios. Toca lo muerto y le da vida. Gloria al Señor. Y dice la porción 15b, más lo que sale de él, aquello es lo que contamina al hombre. En su explicación a los discípulos, hermanos, Jesús está dejando claro que no habla de desecho humano. No está hablando de desecho humano, excremento para ser más exacto. Sino que el Señor está hablando de las cosas que realmente contaminan, lo que sale del corazón malvado, el por qué hacemos lo que hacemos. Las fornicaciones, los homicidios. Recordamos que fornicaciones no únicamente es cuando nosotros hacemos el acto físico, sino también cuando llevamos nuestra mente más allá en esa parte sexual. Y es un pecado muy practicado aún dentro de la iglesia, en los jóvenes, en los adultos. La computadora enfrente y dar un clic y estar ahí. Fornicas de mente, así como asesinas de mente cuando odias a alguien. Y son cosas que tenemos que entender para confesar. Y hermanos, el perdón es gratuito. Es necesario reconocer esas debilidades como lo que está diciendo el Señor, que es lo que realmente contamina. Las avaricias, los hurtos, hurtarnos es la acción como tal de tú vestirte de ladrón e ir y asaltar, sino también evadir impuestos, no pagar deudas y esas cosas, hermanos. La avaricia, cuando nos afanamos a las cosas terrenales y que tenemos el pretexto de que es que quiero que mi familia esté mejor y descuido mi familia y empiezo a trabajar más y más y más, descuido el culto, es que no voy al culto porque trabajo en domingo y esas cosas en donde Satanás te dice, sí, tienes la razón, los pastores no te mantienen, tú sigue trabajando. La avaricia, hermanos. Las maldades, el engaño, hermanos, es una de las mentiras, de los pecados más practicados, la mentira. Es muy fácil mentir por pequeños detalles, cositas mínimas que no le damos importancia, supuestamente para no hacer sentir mal a las gentes. Satanás está en medio de eso, susurrando, diciéndote, no pasa nada, no pasa nada. Y el pecado tiene una característica que nunca va a cambiar, que es separarnos de Dios. Dios y el pecado no cohabitan. Una cosa, hermanos, es que Cristo nos haya salvado y otra cosa es que el pecado no nos separe de Dios en esta tierra, aquí en la vida. Hay consecuencia aún para los salvos que siguen practicando el pecado y es la muerte física, hermanos. Y tenemos que diferenciarlo también. Las desvergüenzas, el ojo maligno, las injurias, la soberbia, la insensatez, todo esto es orgullo. El orgullo.
Y hermanos, en ese panorama, si tratamos de imaginar los grandes hombres de la ley y los religiosos, parece que Jesús es culpable de reemplazar el mandamiento que ellos están hablando con su propia enseñanza. O sea, parece que el Señor Jesús dijo, no, vamos a borrar y vamos a hacer. Pero el Señor Jesús más adelante dice, no he venido a abrogar la ley, sino ¿a qué? A cumplirla. No porque los fariseos no la cumplían, sino que añadían como si el Señor necesitara ayuda. Hoy en día también se añade no para santidad, sino para libertad, hermanos, para libertinaje. Se añade a la ley para ser libres. No se preocupen, ustedes den con todo. Y siempre la añadidura a la ley perfecta de Dios trae consecuencias. Tan grande es la consecuencia que Apocalipsis hace referencia a eso. Y dice, aquel que añada a la profecía de este libro, se le añadirán todas las plagas que están escritas en él. Y aquel que quite su nombre, también será quitado. Es uno de los textos en donde muchos dicen, ¿ya ves que la salvación se pierde? Recordemos, hermanos, que el Señor nos predestinó. Pero aun cuando predestina un número de elegidos, Él es tan soberano que pudiera predestinar a otros más en ese justo momento. Decía Charles Spurgeon, Señor, salva a tus escogidos y aún escoge a otros más. Es soberano, hermanos. Es soberano. Entonces, parece que Jesús está cambiando su propia enseñanza, haciendo lo mismo de lo que acusa a los fariseos. Está acusando a los fariseos por no preocuparse por lo esencial y los fariseos dicen, lo mismo estás haciendo tú. Además, Él está enseñando con autoridad que Dios mismo le dio. ¿Sabes por qué está enseñando con autoridad? Porque Él es Dios, hermanos. Mas sin embargo, siendo Dios, se ha humillado, no se aferra a ser como hombre y obedece al Padre. Compartía con los hermanos acerca del Padre Nuestro ayer. Lo que es el Padre Nuestro, dices, la oración que el Señor Jesús nos enseñó. Al final dice, hágase tu voluntad, ¿cómo? En los cielos como en la tierra, o en la tierra como en los cielos. Espérame. ¿Quién dijo eso? ¿Quién lo pidió al Padre? ¿Y quién es Jesús? Entonces, en Jesús es el sí y el amén. Y cuando Él está orando con esa autoridad que tiene de Dios, hermanos, se hace. Se hace. No es a ver si sucede. Entonces, la manera en cómo Jesús está enseñando es como enseñaba Moisés, como hablaban los profetas, hermanos. Nada más que ahora no era el espíritu de Él dentro de los hombres, sino era el mismo Dios en ese cuerpo terrenal. El Señor está completamente confiado en el Padre y declara los mandamientos directamente porque el mismo Cristo está envuelto en todo esto. Está dentro de los mandamientos de las palabras. Amados, Jesús no está revocando la ley de los profetas, sino que extiende nuestro entendimiento de cómo cumplir ellos, cómo cumplir con ellos. Es decir, la gracia que Cristo nos da, hermanos, hace que nosotros cumplamos la ley con gozo, no con tristeza o de una manera obligada. Es hermoso, hermanos, ver esto, cómo el Señor Jesús, alguna vez escuchaba que alguien decía, pobres fariseos, ellos no sabían que era Jesús, pero Jesús les dijo quién era. Pobres fariseos, ellos querían agradar nada más a Dios. Sí es cierto, pobres hombres, su error fue alejarse de la palabra. Es lo mismo que hoy en día sucede. Vemos congregaciones tan grandes de estos hombres que son siervos de Satanás, que ya están completamente cegados. Y yo creo que ese poder engañoso que dice Segunda de Tesalonicenses ya está en ellos, hermanos. Es una locura. No sé si han visto a esta mujer que se llama Cristo Lisbeth en Miami y dice, hola, yo soy Cristo Lisbeth. ¿Qué es eso? Y ella se jura de Cristo, hermanos. Y toda la bola de herejes que están hoy en día embabucando gente. El problema no es pobrecitos. El problema es que el Señor ha dado su palabra y ellos la han guardado en un cajón y la han tirado. Ese es el problema. Ese es el problema. Del versículo 16 al 19, hermanos. El versículo 16 no se menciona en los mejores manuscritos, no sé si tú lo sabías, y la mayoría de las traducciones modernas lo dejan fuera o lo mencionan en una nota al pie de la página, ese versículo 16. Si nos brincamos al versículo 19, hermanos, aunque no está incluido en esta lección, dice, esto decía haciendo todas limpias todas las viandas.
Estas no son las palabras de Jesús como tal, sino es la interpretación de Marcos inspirado por el Espíritu Santo. Si el Señor Jesús, hermanos, declaró limpias todas las viandas, la temprana iglesia tardó mucho, aún esta declaración tardó mucho tiempo en reconocerlo. Las controversias, amados, en la temprana iglesia acerca de la observación de las leyes alimenticias tardó mucho tiempo sin resolverse. Muchos batallaban. Recuerda que los gentiles convertidos, ellos iban a los templos gentiles, paganos, y tomaban la carne de los sacrificios. Decían, el Señor ya la limpió, está muy barata, la limpiamos, cocinamos y venga para adentro. Y los judíos, no, ¿cómo se te ocurre? Lo hicieron para un Dios pagano, no puedes comer, es carne inmunda. Entonces la iglesia tardó mucho tiempo en abrazar, hermanos, la libertad que había en Cristo en cuanto a los alimentos se refiere. Entonces enfaticemos en el versículo 21, de dentro salen los malos pensamientos. Y eso dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las desvergüenzas, el ojo maligno, las injurias, la soberbia, la insensatez. Te estoy leyendo en otra traducción que es un poquito más ilustrativa. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Estas cosas que dicen, hermanos, lo que contamina, lo que está dentro, son vicios. E incluyen estas acciones que no se mencionan. Cosas que te dañan, cosas que dañan a los demás. Son muchas cosas, pero si vemos un panorama global, estas son las más importantes, más todo lo que lleva a esto y lo que hace con los demás. Entonces el Señor Jesús, amados, está cumpliendo el mandamiento de Dios que sus opositores están pasando de largo, hermanos. ¿Cuál fue el problema? El problema es el legalismo. El legalismo es el problema de hoy en día. Aún, hermanos, en las iglesias que exageran de la gracia, son legalistas. ¿Por qué? Porque ellos te permiten o te dicen que vivas como sea, pero cuando estás frente a ellos o te descubren en un pecado, te dicen, cuídate porque puedes perder tu salvación. Es decir, que yo si hago esto o aquello, puedo tenerla y no perderla. Entonces viven en una libertad, hacen lo que sea, viven como el mundo, se gozan en el mundo, pero al momento de ser confrontados o entrar en disciplina les dicen, tú puedes perder tu salvación. O sea, sí es la salvación es solo por gracia, pero ese es el problema, el pero, hermanos. Aquí no existe pero alguno, salvados solo por la fe. Y esto es por gracia y no hay pero, hermanos. Esto nos duele en nuestro legalismo porque como vemos hermanos que aparentemente viven una vida no como la mía, o probablemente yo el domingo me dedico, decía el pastor Sugel Michelén, a lo mejor yo me voy a caminar para oxigenar mi cerebro y llego al culto de la tarde fresco y a lo mejor otro decide dormir y leer un libro, o a lo mejor otro decide comer con la familia y después ir al culto. El problema está cuando dicen, no, es que tú tienes que hacer esto como tal. Tú no puedes ser diferente a mí, tú tienes que hacer esto. Y usar la escritura para torcerla, sacarla del contexto y dañar. La realidad, hermanos, que la salvación es solo por la fe. Pero también la realidad que la gracia recibida por la fe, hermanos, también te transforma. Es decir, cuando alguien dice, yo soy salvo, soy cristiano, gloria a Dios, y continúa en el pecado, pues está en duda, hermanos. Mas, sin embargo, cuando alguien es salvado por la fe y continúa en el pecado, pero está confrontado y va cambiando, él no puede decir, es que me he esforzado mucho al grado de que yo ya dejé de pecar, sino tiene que decir, gloria a ti, Padre, porque si no, no hubiera sido posible abandonar el pecado. Entonces, el problema del legalismo religioso, hermanos, es bueno que lo toquemos. Y hoy voy a profundizar. Estuve estudiando acerca de un artículo que me pareció fabuloso y tomé muchas cosas de ahí para hoy exponerlo. Es bueno saber, hermanos, para cuando a ti por ser calvinista o por abrazar las doctrinas de la gracia, que a mí me gusta más el término de abrazar la confesión de fe de 1689 que denominarme calvinista, aunque a fin de cuentas me denomino calvinista. Decía el pastor Miguel Ceballos. Si tú dices que no eres ni calvinista ni arminiano, eres arminiano. Entonces sí es bueno definirnos como tal,
que abrazamos las doctrinas de la gracia y que sabemos que Dios es soberano, que el hombre es un depravado total, que hay una expiación limitada, es decir, un número de personas que Él escogió, que la gracia es irresistible, que tarde o temprano, si tú eres elegido para salvación, Él te va a doblar, te va a romper, te va a enfermar, va a hacer lo que sea para que vayas a Él. En lugar de molestarnos, debemos de decir: Padre, gracias. Gracias porque aún en contra de mi voluntad tú me salvarás. Eso es fabuloso, hermanos. Mas eso no me debe de llevar a la libertad de decir: pues continúo pecando, al cabo el Señor me irá a salvar al menos como el ladrón en la cruz. Porque yo no sé si soy un ladrón en la cruz. ¿Cómo saber si eres un escogido? Una de las mejores características es que te duela tu pecado, que te aborrezcas y que veas la belleza de Jesús. ¿Cómo es posible que Él murió por mí? Es una de las mejores características, hermanos. Entonces hoy quiero que aprendamos, hermanos, ¿qué es un legalista religioso? ¿Qué es el legalismo? ¿A quiénes se está enfrentando el Señor y a quiénes nos enfrentamos hoy en día dentro de la iglesia? No únicamente en esta congregación, sino en todas. ¿Y qué daño provoca el legalismo? ¿Cómo opaca la gracia? ¿Y cómo quiere robarle gloria a Dios diciéndole te ayudé? ¿Cómo hace una carga tan pesada, hermanos? Los fariseos, hermanos, eran legalistas. Religiosos que habían logrado desarrollar un método de interpretación. ¿Se acuerdan cómo se llama ese método de interpretación? El Talmud. El método requería prácticas minuciosas y detallistas para llegar a la santidad. Ellos lo detallaron y dijeron: ¿saben qué? Vamos a hacer esto para que la gente pueda entender mejor. Los fariseos confiaban en su conocimiento meramente intelectual. Como en una tradición de familia, fueron desviándose. Es como el catolicismo romano, hermanos. Escuchan algo del papá y por qué le preguntaban en una caseta de Capilla de Milpillas a Guadalajara y me detuve y le pregunté a la mujer de la caseta. Le digo: ¿eres cristiana o eres católica? Porque algo le dijimos, sí. Amén. ¿Eres cristiana o católica? Soy católica. Y le pregunto: ¿por qué eres católica? Se quedó callada y no pude aguantar la risa, hermanos. Ya le pedí perdón a Dios. Le dije: por tradición, ¿verdad? Por tradición. Y dijo: sí. Después con mi esposa, Dios me dio la oportunidad de pedir una disculpa porque me reí de ella. Me dio risa su respuesta. No, hermanos, increíble. Y le dije: ¿te diste cuenta que tengo razón en cuanto a la tradición? Sí. ¿Y te gustaría seguir siguiendo una tradición en lugar de seguir a Jesús? No. Dije: gloria a Dios, en sus manos quedó. Espero que la volvamos a encontrar. Entonces los fariseos eran muy similar, hermanos, muy similar, pero hoy quisiera que nos enfocáramos en la iglesia cristiana. Los fariseos confiaban en ese conocimiento intelectual, en su interpretación tradicional. Ojo, su interpretación, no la interpretación con la misma escritura, que es una sana apologética, interpretar la Biblia con la misma Biblia. Entonces ellos se consideraban a sí mismos justos, se exaltaban por creerse más buenos o más santos, o más religiosos, o más sabios que los demás. Ellos se exaltaban y se sentían justos por guardar la ley. Jesús, hermanos, si recuerdan, les llamó hipócritas, porque únicamente aparentaban. ¿Recuerda que es un hipócrita? En Roma, alguien que se ponía una máscara y actuaba. Actores, les dijo. Ellos aparentaban ser justos, pero su corazón estaba lleno de maldad. Los legalistas, amados, creen que poseen la verdad y atacan a todo aquel que difiere con ellos. A todos. A todos los que les dicen que no, van en contra de ello. Y nosotros sabemos, amados, que la palabra de Dios no necesita que nadie la defienda. La palabra de Dios se defiende sola, hermanos. No necesitas defenderla. La palabra se defiende sola. Y la palabra es la que juzga, el mismo Jesús dijo. Entonces, la Biblia es un libro que está vivo, amados, y que habla a cada uno según sus necesidades personales. Cuando nosotros damos un sermón en una serie como esta secuencial, a lo mejor algunos piensan que hablamos de un solo tema, pero el Espíritu Santo hace que esa misma predicación se reparta, hermanos, en cada necesidad de todos ustedes. De tal manera que lleguemos a casa o 2 días después, una semana, la misma tarde, y digas: me habló el Señor. Porque el Señor mismo habla, hermanos, en un solo texto, por ejemplo, en muchas necesidades. Y sana conforme a la necesidad de cada uno, hermanos. Entonces, hablando de esa manera, en necesidad personal, hermanos, hablando a diferentes tipos de personas. La Biblia le habla a gentiles como a judíos, como a romanos. La Biblia va mucho más allá de interpretaciones religiosas.
no se puede encajonar, hermanos, porque la palabra no puede encerrarse. Es más punzocortante que una espada de doble filo y penetra, hermanos. No hay ningún problema, aunque te taparas los oídos y aunque te hagas el dormido cuando se está hablando de parte del Señor para ti, penetra. La palabra de Dios va hasta donde Dios quiere que vaya y hace lo que Dios quiere que haga sin tomar en cuenta tu mente o tus ideas o tu apertura o el cerrarte. Y eso pasaba, los fariseos estaban únicamente viendo, hermanos. Ellos dejan de ser los médicos para ser los acusadores. Es lo que sucede hoy en día también. Dice el Evangelio de Lucas, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, hablando de Jesús, si fuera profeta, conocería quién es esta clase de mujer a la que está tocando. ¿Tú crees que va a ser profeta quien dice ser? Está tocando a esta prostituta. En cambio, el Señor Jesús le dijo a ella, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre ellos, ¿quién es este que perdona pecados? Ellos ya no estaban pensando en sanar, en incitar, hermanos, al perdón, a llevar a Cristo, sino al contrario, oponiéndose. Y toda la gente, escúchame bien, aunque aquí dijeras, no, yo no, todos absolutamente tienen un espíritu legalista. Todos. Los discípulos lo tenían también. Ellos determinaban quién se acercaba a Jesús y quién no. Si se acercaba el ciego, no, porque era ciego. Si iba el leproso, lo querían detener. Si iban los niños, también. Si iba alguna mujer en necesidad, también. Ellos cuidaban a Jesús y ellos le estaban queriendo ayudar, hermanos. Los fariseos se caracterizan por criticar y después juzgar todo lo que les rodea. Los fariseos, hermanos, son como langostas carcomiendo una planta. Ellos creen que son mejores que los demás. Ven la paja del ojo ajeno, pero no ven la viga en el propio ojo. Murmuran entre sí e inyectan dudas a los que los rodean con respecto a determinada persona. Es decir, murmuran acerca de alguien, no para edificar, o aunque pareciera que es para edificar. Por lo general, critican a alguien que no es fariseo como ellos. Pueden perjudicar grandemente a una persona creyendo firmemente que están sirviendo a Dios. Es decir, pueden dar alguna crítica que destruya, pero en lugar de decir que es para destruir, dicen, yo estoy sirviendo a Dios. Creen que los motivos que los empuja es la justicia. Creen que lo que los motiva a ellos a juzgar o a meterse en la interpretación de la Escritura es para un bien. Cuando la realidad, hermanos, Satanás está detrás de cada una de sus murmuraciones, de sus interpretaciones, de sus contiendas, de sus dudas, de sus buenos consejos. Los fariseos son como aves de rapiña. Su presencia están anunciando muerte. ¿Y qué hacía el fariseo, hermanos? Dice el Evangelio de Lucas, no me desvío allá, pero es importante. Por Belcebú, el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal, demandaban de Jesús alguna señal. Ellos querían ver para creer. Y ese es el problema, hermanos, de hoy en día también. Los fariseos o legalistas, aparte de creer que saben todo, se creen justos, se creen sabios, se creen santos. Los fariseos no son capaces de reconocer cuando Dios está obrando en la vida de alguien. Aunque el Señor esté obrando lento, los fariseos se encajan en mostrarte tus errores y no decirte lo que Dios está haciendo en tu vida. El fariseo siempre demanda señal, quiere ver un cambio, quiere ver una santidad aparente en la gente. Y si no, tú no eres cristiano, tú estás perdido, tú vas al infierno, tú estás equivocado. Eso no agrada a Dios, eso no es así. O sea, en lugar de llevarte al médico, te aleja del médico, hermano. Te aleja del médico. También por la misma naturaleza corrupta de sus corazones, son personajes que pueden ser usados por el diablo para tratar de tentar a los hijos de Dios. Son personas que son usadas por el diablo para tratar de tentar a los hijos de Dios. Esta que vive Jesús es una de sus tantas tentaciones.
El Señor Jesucristo, hermanos, fue tentado ahí, soportando gente, enseñándole a Él, al dueño de la palabra, al que ha revelado la ley, cómo es que debían de ser las cosas. Hermano, es como si tú eres dueño de un negocio y tú comenzaste desde el inicio hasta el fin y el negocio es próspero y alguna persona de fuera llega y te dice que las cosas no se deben hacer así. Pero el Señor Jesucristo estaba ahí. El legalista, hermanos, pongan mucha atención, trabaja sutilmente, sabe usar palabras adecuadas. Y esto es para provocar reacciones deseadas. Habla con mucha elocuencia, con mucha seguridad, con mucha propiedad, porque quiere obviamente credibilidad. Y obviamente, hermanos, actúa sinceramente diciendo que todo lo que hace, lo hace para servir a Dios. También se autojustifica diciendo que son buenos porque Él es bueno porque nunca ha matado a nadie. Porque va a la iglesia cada domingo, porque ayuna, porque ora. Pero no se dan cuenta que sus lenguas se mueven con velocidad como una serpiente. Alguna vez, hermanos, les platicaba que Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, decía, no el rey es Jesús, él es príncipe. Y sale a predicar y termina. Y él traía una corbata amarilla y larga. Entonces una hermana muy amorosa llegó y le dijo, pastor, esa corbata está muy larga, está muy fea. Y él le dijo, y usted tiene una lengua muy larga también y muy fea. Entonces, hermanos, para el fariseo, para él en su mente, él es el filtro que dice qué es correcto y qué no es correcto. El problema del fariseo, bueno, más bien la fortaleza del fariseo que conoce la palabra y normalmente agrede o ataca a los que no. Lo que no sabe el fariseo, que aquellos humildes y pequeños tienen a Cristo como defensor. Y si aún llegan a hacer daño en ese débil o en esa mujer débil, Cristo les sana la herida, hermanos. Los fariseos levantan el dedo acusador para desviar la atención de los demás, para que nadie se dé cuenta de sus propios pecados, de la triste condición de su pobre corazón entenebrecido. El fariseo se caracteriza por orar públicamente y decir, soy el peor pecador, soy un maldito Señor miserable, soy el peor, el más sucio, públicamente, para que los demás digan, pobre, mira qué bueno es. Dice el Señor, ahora bien, vosotros fariseos, limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, hizo también lo de adentro. Y en estos pasajes que leemos, los fariseos, hermanos, se están alarmando porque los discípulos no se lavan las manos. Lo más seguro, el Evangelio de Lucas dice que Jesús es el mismo día. Los discípulos de Jesús no se lavan las manos antes de comer. Hasta en eso se fijaban, hermanos. Sus manos sucias. Lo más seguro que provocaron en el orgullo santo de los discípulos, a lo mejor había uno como yo que dijo, ya mejor no voy a comer. Ya mejor no como. No, están viéndome a ver qué voy a hacer. Ya mejor así la dejo. Y había esa confusión. Recuerden que leímos ahí que les dijo, ¿no entienden ustedes? ¿Acaso estaban confundidos? Los legalistas, hermanos, buscan los más mínimos defectos en los siervos de Dios y los juzgan y levantan contienda y división contra ellos. Los legalistas, hermanos, en las iglesias son usados para dividir la iglesia, para dividir, para causar tensión. Los legalistas son usados por Satanás para cargar a las personas de tal manera que en lugar que vayas a la iglesia para ser sanado, vayas como golpeado. Ay, otra vez la iglesia, a ver qué me van a decir, a ver qué pasa, a ver si me ven que me volé los zapatos o que si me abroché la camisa o... Incomodidad, hermanos. Así como estaban en ese entonces, hace 2000 años, la gente estaba como enferma. Aunque no tuvieran lepra y enfermedades de ese tiempo por la insalubridad, ellos estaban angustiados. Yo hace poco tiempo conocí una secta legalista que se decían cristianos. Todas las mujeres y los hombres tenían cara de amargura, hermanos.
Estaban así, como con un dolor. ¿Qué te duele? Nada. ¿Y qué tienes entonces? No, Cristo vive. Ay, caray. Parece lo contrario. Hermanos, lo hicieron con Jesús. Satanás les usó para hacerlo con Jesús. ¿Qué hicieron con Jesús? Participaron en su homicidio. ¿Por qué? Por no soportar que fuera diferente. No soportaron que fuera perfecto. No soportaron que hablara con poder. No soportaron que fuera usado por el Dios vivo, por el Padre. No soportaban verlo sanar. No soportaban verlo libertar personas. No soportaban ver multitudes seguirlo. Si lo hicieron con él, hermanos, si lo asesinaron, no podemos esperar que sea diferente hoy en día. Que predicamos la verdad, hermanos, la libertad que hay en Cristo, en su gracia, y empieza el ataque. Porque predicamos a las personas que están bajo el pecado constante, así como él se sentaba a comer y a beber con ellos. Los fariseos no pueden sentarse a comer y a beber con pecadores. Los fariseos guardan una línea. Hermanos, los fariseos cristianos aún, hoy en día, guardan esa línea. Y desde lejos manifiestan su dolor por el pecador. Su piedad, pobres, mira. Pero no se acercan a lo inmundo. No quieren ensuciarse, no quieren oler mal, no quieren abrazar a una persona enferma, no quieren hacer como Jesús, pero si quieren a Jesús como Salvador, no quieren ser como Jesús. Y el Señor les dice más: ay de ustedes, fariseos, que diezmas la menta y la ruda y toda la hortaliza y pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Es necesario hacer todo esto, pero sin dejar aquello. Hermanos, los legalistas también. Me estoy yendo muy profundo para que no quede duda. Los legalistas cuidan mucho sus apariencias, pero se olvidan fácilmente del amor y de la justicia. Los legalistas juzgan no para salvar, sino para condenar. Lo contrario de lo que Dios hizo. Hermanos, si Dios fuera legalista, ¿desde cuándo todos nosotros estuviéramos muertos? Gloria a Cristo. La palabra dice, hermanos, que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gracia de Dios. Y que aquel que se dice libre de pecado, aparte de estar mintiendo, hace a Dios mentiroso. Entonces, el primer paso para no ser legalista es reconocer nuestro pecado. ¿Y cómo dejamos de ver el pecado del otro hermano? Pues viendo el nuestro. Viendo el nuestro. Ocúpate en lo tuyo. Ocúpate en lo tuyo. Y es algo, hermanos, que hoy en día continúa viviendo. La iglesia podría tener mucho más unidad, mucho más amor, mucho más cercanía, mucho más respeto. Como les decía hace 2 domingos, si calláramos nuestra boca y la abriéramos únicamente para, ¿qué crees? Edificar. Para edificar. Gloria a Dios por tu vida, hermano. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas con ese vicio? ¿Cómo vas con ese pecado? ¿Cómo vas con el Señor? Mira, ven, deja orar por ti, vamos. Y no usar mi dedo como látigo espiritual. Golpeando, hermanos. Tener compasión por los pecadores es una característica de alguien que ha recibido gracia. Reconocer que nosotros estábamos o estuvimos allí. Tener misericordia por el que cae y no seccionarlo. Tú no entras, tú no eres, tú no puedes. No, al contrario. Hey, hermano, hermana, amigo, primo, hijo, tía, papá, abuelo. Hey, hay todavía lugar en Cristo. Cristo derramó toda su sangre hasta que salió agua de él para ti. Hay lugar todavía. Ven a Cristo. Y no por el contrario. Tú nunca vas a poder. Tú vas al infierno. El fuego está sobre ti. No, hermanos. Si está sobre ellos, también sobre nosotros. Si Dios lo hizo con nosotros o lo está haciendo, lo puede hacer con otros pecadores, hermanos. Lo puede hacer con otros como nosotros.
Y si el Señor está obrando contigo de una manera lenta y alguien te ha detenido, reprende esa voz que te condena. Y recuerda quién es tu Salvador y lo que hizo. Recuerden, hermanos. Ahora, ¿cómo respondemos nosotros a los fariseos, a los legalistas en la iglesia? Hermanos, tenemos que amarlos como Cristo amó a su iglesia. Así como Cristo ama al cuerpo, nosotros también debemos de amarlos a ellos. Amarlos hermanos, tenemos que hacerlo. Amarlos, demostrarles gracia. Nosotros debemos predicar arrepentimiento, hermanos, claro, en amor. Y la justicia debemos dejársela a Dios. Amén. Predicamos arrepentimiento. Hablamos a nuestros hijos del infierno. El infierno es real. Y está lleno no de gente mala, asesina, fornicaria, no. Está lleno de gente que nace y muere, hermanos. Que aún manifiestan virtud. Aquellos que en nuestra justicia injusta no nos gusta saber que van al infierno cuando mueren. Oye, doña Cuquita era una señora buena. Daba de comer a los niños pobres, a las palomas, barría, era sonriente. Pero no conoció a Cristo, hermanos. Es la realidad. Todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios, del vientre de su madre, están contaminados y requieren al Salvador. Entonces, hermanos, en este estudio a mí me gustó mucho entrar en este tema porque todos hemos sido víctimas de legalistas. Todos venimos del legalismo y algunos de nosotros aún tienen legalismo. Y desgraciadamente, hermanos, los fariseos están activos y vivos en la iglesia de hoy, como lo estuvieron hace más de 2000 años cuando crucificaron a mi amado Señor y Salvador. Están activos, hermanos, se esconden, espían, levantan sus oídos, sus ojos están sobre nosotros, sobre los errores, quieren oír pláticas ajenas y luego esparcen rumores falsos, te atacan. Y cuando los incautos confían en ellos, y en cuanto ellos se equivocan, los sacan en cara, hermanos, abren sus fauces para acusarlos y devorarlos. Debemos de cuidarnos de ellos, hermanos, pero debemos amarlos y pedir misericordia y sabiduría. Y si es el caso de tu esposa, de tu esposo, de un hijo, de un hermano, oremos por ellos, pidamos al Señor y gocemos de la gracia, hermanos. La verdadera gracia, la que te empuja a obedecer, a guardar la ley, no la que te empuja a desobedecerla, que es lo que está de moda hoy. Una gracia que te empuja, sigue en el mundo, al cabo hay mucha gracia. No, hermanos, recordemos esto. Todas las cosas que no glorifican a Dios son pecado. Qué triste para nosotros, ¿no? No nos deja mucho el Señor. No, hermanos, porque está contaminado. Por eso no lo deja, con un padre amoroso. Si tú estás viendo un charco de estiércol y ves a tu hijo que va a ir ahí a beber agua, ¿lo vas a dejar? No, nada más que el pecado se disfraza como pequeños trozos de veneno endulzado, deliciosos al paladar, pero mortales al cuerpo entero. Se disfraza de bonito. No hay problema, no pasa nada. Ahí poco a poco nos va como el cáncer corrompiendo, hermanos. Entonces dejemos algo en claro. Confrontar a un legalista, es participar en legalismo. Lo primero que diría el legalista es, perdóname, no lo volveré a hacer. Pero inmediatamente después toman ofensa y actúan en consecuencia. De inmediato, sí, ¡pum!, vuelven a pegar. Preparan planes para destruir y los ejecutan. Aunque no necesariamente tenga que ser un plan muy malévolo, hermanos. No, su corazón está contaminado y fluye con rapidez. Pero solo la gracia y el poder y la protección sobrenatural de Dios, hermanos, pueden librarnos de sus maquinaciones. ¿Y por qué enfatizo tanto en esto? Porque por un fariseo, por un legalista cerca de nosotros, podemos vivir una vida amargada todo el tiempo y despertar en el cielo. Una vida amargada todo el tiempo, golpeándonos, sufriendo. No, yo creo que de aquí al infierno directo. Mira, esforzarme para ser santo y hacer todo por mi cuenta y despertar en el cielo y decir, ¿qué? Por eso tenemos que confiar en la protección sobrenatural de Dios y orar para que el Señor enmudezca, hermanos. Dice la Escritura que aún Él ordena que el perro no ladre y no ladra. Ordenemos que la boca del legalista, del fariseo, no se abra.
por su propio bien primeramente, porque lo que sale del corazón es lo que ¿qué? Contamina. Pero hermanos, recordemos algo. Si esos ataques fueron contra el perfecto Señor Jesucristo, lo van a seguir haciendo con nosotros, hermanos. Así que digamos aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero que nuestro mismo Señor precioso, precioso Señor, los reprenda. Amén, hermanos. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, así como de estos que estamos describiendo. Su corazón está atormentado, está lleno de vicio, está lleno de oscuridad y quieren hacer sufrir a todos los demás. Quieren robar gloria, hermanos. Es importante, amados, que escuchemos la palabra de este estudio. Es importante porque también vivimos en una cultura que honra todo lo que viene dentro del corazón humano. Es evidente. La cultura nos da permiso para actuar según nuestros sentimientos en lugar de mantenerlos bajo control. O sea, la cultura y todo lo que hay nos va guiando hacia decirle a Dios, no creo que sea para tanto. Entonces, tanto como el legalista que acabo de escribir, el que abusa de la gracia o intenta abusar de la gracia, también comete ese riesgo de hacer una añadidura a la escritura y decir no hay problema, no hay problema, no hay problema, y continuar desviándose. Porque la cultura nos envuelve, por eso batallamos con nuestros jóvenes, con nuestros niños. Ponte a pensar, todo lo que le llama la atención a los jóvenes y niños, ¿qué es? ¿Lo del Señor o lo del mundo? Lo del mundo, la cultura nos empuja a eso. Y aún podemos cometer el error de ser en nuestro corazón injusto y malévolo, decir, no tiene nada mi niño, órale, envenénate. ¿Qué tanto es poquito? Consume ahí. Se va llenando el corazón aún más de pudredumbre y todo lo que sale de nuestra boca, todo lo que estamos llevando a cabo es cosas que no glorifica a Dios. Necesitamos mucha gracia, hermanos, pedir mucha gracia al Señor para todo lo que hacemos. Nuestra cultura dice que nos pongamos en contacto con el mundo, con nuestro ser interno y que llevemos la corriente del mundo para alcanzarlos. La cultura dice que celebremos la libertad y el libre albedrío y que luchemos contra cualquier restricción de la palabra viendo a Cristo libertando. ¿Me explico? O sea, que digas, puedes hacerlo, Cristo ya limpió todo. Eso es un problema, hermanos. Entonces el resultado es que vivimos en un mundo caracterizado por fornicaciones, homicidios, hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las desvergüenzas, el ojo maligno, las injurias, la soberbia, la insensatez. Y pensamos, no, el mundo está muy desquiciado. No, esto, hermanos, se dijo hace 2000 años. Y desde antes ya sucedía esto. El corazón del hombre es una pudredumbre. Por eso es que el Señor cambia el corazón y pone uno nuevo. Y aún con ese corazón nuevo, como sigue estando en el mundo, le pone el temor mismo suyo para que temamos a Él y no nos apartemos. El mismo temor que estuvo en Jesús lo pone en sus hijos para que nosotros cumplamos o guardemos la ley con gozo y con temor santo. Es fabuloso, hermanos. Todas las maldades que salen de dentro del corazón contaminan al hombre y el Señor Jesús nos dirige en una dirección radicalmente diferente a la del mundo. Por eso la lucha día con día, discipulados, reuniones de oración, los cultos, batallas, voy, no voy, lo hago, no lo hago, voy a la iglesia o no. Haces lo tuyo porque el corazón tuyo quiere lo del mundo, quiere tu tiempo, quiere tu descanso, quiere tu libertad. Yo puedo ir a la iglesia mientras el pastor o los pastores no se metan con mi vida. En cuanto se metan con mi vida, me voy a otra iglesia. Y claro que caes a una iglesia en donde nadie te dice nada, al contrario. Te felicitan por parecerte cada vez más al mundo. Esto no es apariencia, hermanos. Esto no es del corte de cabello, no es de la ropa. No. Esto es algo interno, algo que se va produciendo por la gracia de Dios en nosotros, que vamos buscando las tendencias espirituales, lo de Cristo y no lo mundano. Es algo interno. Que aquellos que no lo sienten, no lo tienen, tienen que clamar a Dios. Y a fin de cuentas, esa es la voluntad de Dios. Así que cuando pidas santidad, di gracias, Señor, y amén.
Porque esa es la voluntad de Dios. No es a ver si es su voluntad. Esa es su voluntad. Sean santos porque yo soy santo. Entonces, si se nos dice, hermanos, escuchen bien en cuanto a la doctrina de la responsabilidad del hombre. Si se nos dice que las maldades de dentro del hombre salen del corazón humano, implica que tenemos responsabilidad, ¿sí o no? Claro. E implica que tenemos responsabilidad de cuidar y de nutrir las cosas sagradas en lugar de las maldades que habitan en nuestro corazón. Por ejemplo, es alguien que ha batallado con la pornografía. Dios ya lo sana y le anuncia que es un pecado, que lo está llevando a la perdición. Y él empieza a luchar. ¿Qué pasa si esa persona está enfrente de una pantalla solo, hermanos, del internet? ¿Cuánta probabilidad tiene de caer en tentación? Es como si alguien batalla con la homosexualidad y el Señor le está sanando, pero va y se mete a un club de homosexuales. Es como si alguien está batallando con el alcohol o con el tabaquismo y va y se junta con gente que lo hace. Entonces nosotros tenemos que comenzar a nutrir nuestro corazón de cosas que nos alejen del mundo. Eso lo tenemos que buscar. ¿Y dónde se encuentra eso? En la iglesia, hermanos, donde Dios envía bendición y vida eterna. Y puede suceder como que te quiero convencer a que estés aquí todos los días. No es algo imperativo, hermanos. Es algo que tienes que reconocer y decir, es cierto, porque yo te aseguro que ninguno de nosotros, aún siendo pecadores, está pecando ahorita. Bueno, estás pecando porque estás, pero no estás activo en el pecado ahorita, ¿o sí? No, pero nada más salimos de aquí, hermanos. Timbre el teléfono, se me cruza un coche, mi esposa no me contesta como yo quiero, se me hizo tarde, el pastor tardó o algo y ya. Es increíble. Tenemos que cuidarnos, hermanos, esto es serio. Esto es serio, esto habla de eternidad. Y sé que somos salvos solo por gracia, por la fe, pero en verdad, ¿tú ya cuentas con la fe salvífica? Si cuentas con la fe salvífica, descuida. El Señor te ayudará en tu santificación. Y el que comenzó la obra la perfeccionará. Gloria a Dios. Pero si tú continúas abrazando las tendencias del mundo como si nada pasara, examínate. No vaya a ser que estés reprobado en cuanto a tu fe. No digo que no peques en lo absoluto, no. Miren, hermanos, para que podamos entender esto, supongamos que ya fuimos salvados, fuimos justificados y hemos sido apartados para allá. El que nosotros seamos justificados no quiere decir que estamos otra vez y ya somos como Jesús. El que seamos justificados dice que estamos todavía en el basurero, pero ya tenemos un lugar asegurado en el cielo. Eso dice. Que aún en la santificación, tú y yo seguimos estando sucios y con deseos de pecar, pero que ya mi corazón comienza a debatir con el pecado. Entonces, el Señor Jesucristo es perfecto, no nos estamos acercando a Él, estamos separados. Entonces, el proceso del cristiano, que habla en cuanto a la adopción, santificación, perseverancia y glorificación, ese proceso, hermanos, después de haber sido justificados, no termina aquí en la tierra. Sigues estando en el mismo basurero en donde estabas, pero ahora la basura ya te huele a basura. La pudredumbre ya te huele a pudredumbre. Tu cuerpo ya no te gusta, tu mente te lastima, tus ojos no quisieras tenerlos. Ya no es como antes, que estabas en la basura y como dice ahí un dicho, ¿no? El hedor en casa no le huele a los que habitan o algo así. No huele. Aquí olía horrible antes de llegar, no sé si ya se acostumbraron o ya se fue el olor. Pero es la realidad. Entonces, para que no sufras, mi amado, mi amada, si tú sigues siendo un pecador y te duele tu pecado, si sientes que Cristo no te ha salvado, no, entiende, sigues estando en el basurero y tienes dolor porque el Señor ya te ha despertado y te ha dado vida, pero sigues estando lejos de esa perfección. Hasta que seamos glorificados, hermanos, ¡pum!, vamos a estar con Cristo y como Él. Pero por el momento hay que sufrir en este basurero, hermanos, lleno de tentación, lleno de deseos pecaminosos. Es importante que recordemos esto, hermanos. Las maldades en el corazón están, ahí está el verdadero problema. Pero también debemos de recordar que Jesucristo murió y pagó por pecadores. Así que cuando legalistas vienen a decirte que no, que tú eres peor, condenado, y te alejan del cristianismo, dile, cállate.
En el nombre de Jesús. Porque sí es correcto que Cristo murió por mí siendo un pecador y aún siguiendo el pecado. Aún oliendo a pecado. Nadie puede llegar a robar, hermanos, lo que Cristo nos dio gratuitamente. Pueden acalambrarte y pueden hacer sufrir tu vida cristiana y sentirte como que no, y tú no eres cristiano. Yo creo que no soy hermano. Sigues estando en el lugar de inmundicia, pero ya con un lugar asegurado. Eso es fabuloso. El saber esto aún en la carne nos provoca el buscar la santidad. Señor, como siendo yo un miserable pecador, tengo un lugar ahí contigo. ¿Cómo es que este sucio va a entrar ahí? Buscamos santidad. Decía Ryle, dice, supongamos que podemos entrar al cielo sin santidad. Hermano, ¿sí sabes qué va a haber en el cielo? ¿Qué tanto en este mundo nosotros deseamos las cosas del cielo como para estar toda la eternidad allá? Este hermano dice, ¿qué vas a hacer acá si no hay nada de lo que te gusta? ¿Qué vas a hacer en la eternidad si no hay nada de lo que te gusta? ¿De verdad quieres estar en el cielo? Ese sentir y esa confrontación, hermanos, es la que nos lleva a agradecer a Cristo su sacrificio. Y por otro lado, los que están ya buscando la santidad y la buscan y guardan la palabra y se aborrecen a sí mismos, tienen que escuchar, nada ni nadie puede quitarte del lugar en donde Cristo te ha puesto. Deja que hablen. Deja que vociferen y que te digan que estás mal, que vas al infierno, que esto, déjalos, hermanos. A fin de cuentas, eso no va a borrar la sangre que Cristo derramó por ti. Son esos dos panoramas como difíciles de entender. El que está sufriendo y está siendo opacado por un legalista, o aquellos que piensan ser salvados y no están buscando santidad. Ocurra lo que ocurra, hermanos. Decía Charles Spurgeon, aunque vengan las nubes del cielo, aunque caiga una tormenta, aunque nos ensuciemos en el lodo, el que nos amó nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. En medio del esplendor de su reinado sin fin, será el Cordero que está en medio del trono llamándonos a su presencia. Cristo como el sacrificio por los pecados será siempre el tema de nuestra boca por la eternidad, hermanos, cantando aleluya. El Señor Jesucristo piensa muy diferente a la mentalidad farisea, hermanos. Diferente completamente. Estaba ayer estudiando Zacarías. Y había estado meditando antes en esos pasajes, pero ayer me venía. Y es sorprendente. Mira Zacarías 13. Trece 6. Dice, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. O sea, el Señor Jesucristo no está acusando, hermanos, la atroz muerte recibida por Él a causa nuestra. Aunque nosotros fuimos participantes de esa locura que sucedió hace 2000 años, nuestros pecados llevaron al Señor Jesucristo a la cruz. Es algo sorprendente, increíble, hermanos. ¿Cómo es posible que eso haya sucedido? ¿Y cómo es posible que Él nos siga amando? ¿Cómo es posible que el mundo o este cristiano legalista o el legalismo, el fariseísmo está acusándonos y quitando el gozo que Él no nos quitó? Que Él no nos quitó, hermanos.
que nos lo dio gratuitamente. Dice Jeremías 2:22, aunque te laves con lejía, la mancha no se quita, pero aún así el Señor continúa amándonos, no condenándonos. Él vino a salvar, no a condenar. Entonces cuando te llegue, porque sé que ha llegado, hermanos, a nosotros, y nuestra vida cristiana probablemente se ha detenido en su caminar santo porque alguien te ha dicho, no eres quien crees que eres. Yo creo que tú no eres cristiano. Mira que tú te vas a condenar. Mira que tú vas por mal camino. Recordemos lo que dice Hebreos 9:14, hermanos. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Él me va a purificar. Él me va a cambiar aún las acusaciones que se levantan en contra mía. Es segura la santificación, hermanos, en Cristo. Todo el proceso en Él es seguro. Entonces tenemos definitivamente que cuidarnos, hermanos. No a la manera de los fariseos, sino a la manera bíblica. No tenemos que cuidarnos exteriormente, ¿no? Como las sectas, que las mujeres se visten, todas se cubren, pero por dentro están muertas. Aquellos vecinos que teníamos en el otro lugar de reunión, la mañana no se les veía la cara, hermanos, ni el cuerpo, todos tapados, como fantasmas, parecían que ni los pies se movían. Pero llegando de su reunión, hermanas, eran como que iban a ir a la discoteca y ponían la música al volumen y se olvidaban de su profeta o de su no sé qué es apóstol. Nosotros tenemos que buscar el problema aquí adentro y cuidar lo que hay aquí. Cuidar, hermanos, qué hay dentro de mí, qué es lo que busco, qué es lo que deseo. Porque en esta era moderna del internet, los teléfonos, hermanos, todas las cosas que suceden, estamos en mucho peligro y el Señor lo sabe, hermanos. Y aún por bien nuestro, dice la Escritura, que va a cortar los tiempos, porque estamos muy tentados a caer. Pero también debemos de recordar que no debemos de cortar nuestro cuerpo, irnos de rodillas, hacer sacrificios, entregar a nuestros hijos como Abraham, ¿no? Y sacrificarlo. No, el sacrificio ya lo hizo Él y es seguro, hermanos. Por eso vayamos confiadamente al trono de la gracia, a pesar de esas voces que se meten o interfieren con esa señal santa, hermanos, que nos dice, ven a mí. Y debemos de saber, el verdadero problema está en nuestra conciencia, nuestro corazón está corrupto, hermanos. Es el por qué deseas lo malo y no lo bueno. ¿Por qué lo deseas? El problema no está en los elementos externos. El problema no está que nos metamos a un cadáver, o que nos pongamos un lienzo sucio, o que nos comamos una porción de un cerdito como el mini pig que tenemos. No, hermanos. Jesús dice que lo que contamina al hombre es lo que sale del hombre, no lo que entra en él. Y la única solución, hermanos, en esta era moderna, como para cualquier otra época, es la sangre del Cordero. Nuestra conciencia se levanta y nos condena. Los legalistas se levantan y nos condenan. Y de pronto decimos, ¿iremos? ¿La libraremos? ¿Llegaremos al reino de los cielos? Porque somos confundidos. Pero Hebreos nos da la respuesta en el capítulo 9, versículo 14. Cristo es la respuesta. Y así como Israel manchó, hermanos, los dinteles de la puerta y el marco, y pasó el ángel de la muerte, llevó a los primogénitos, ellos después de días seguían viendo la mancha. Salían a la calle y veían la mancha en los vecinos, acá, arriba de su cabeza diario, recordaban. Hermano, cuando vengas tú a la iglesia, recuerden, cada creyente que está alrededor, que Cristo derramó su sangre por él y por ti, aún quien eres. Aún quien eres. Amén. Entonces, la solución, hermanos, a todo esto, a las acusaciones, a nuestra mente, nuestro corazón corrupto, al cristianismo legalista, es volver la mirada a la sangre de Cristo. Volver los ojos ahí a Cristo y recordar, ¿qué es Cristo? Cristo es la palabra. Juan 1 dice, ahí estoy seguro. Dice, en el principio del verbo era la palabra era con Dios y el verbo, la palabra era Dios. Más adelante el versículo 14 dice que la palabra se encarnó y habitó entre nosotros. La clave para vivir una vida santa, una vida sujeta a la voluntad de Dios es la palabra, y la palabra es Cristo, hermanos. El verbo se hizo carne y vino a guiarnos. Él es el camino el que debo de andar. Él es la verdad, la única verdad, y Él es la vida, amados. Así que vayámonos hoy directamente
al limpiador de todo el universo, hermanos. Aquel que nos puede dar alivio y una vida verdadera y una paz verdadera en su muerte, que es Cristo Jesús. Ahí está la solución. Amén. Oremos, hermanos.